Cuando empieces a grabar. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches y en algunos casos buenos días. Este es el programa de Tiempo de Aprender que inicia con la iniciativa de nuestro presidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, Julio Gisbert. Platicamos de la importancia de podernos vincular entre diferentes bancos de tiempo de todo el mundo. La Asociación Iberoamericana no solo tiene presencia en varios países, sino además está vinculado con otro tipo de redes que a su vez también tienen presencia prácticamente en todo el mundo. O sea, tenemos presencia en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania, en la India, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente es un modelo dentro de la economía social y solidaria que está creciendo porque sí resuelve las necesidades de la vida cotidiana y en el intercambio de saberes, de conocimientos, habilidades, vocaciones, profesiones y demás, hemos logrado hacer una red, un vínculo con diferentes países, organizaciones de monedas comunitarias también. Esta es digamos, la sesión número 16. Empezamos con delitos cibernéticos. Cada mes, el último martes de cada mes, nos juntamos para hablar de diferentes temas. Entonces, el primero que tuvimos fue en el diciembre del 2024 y hablamos sobre delitos cibernéticos. Después nos seguimos en enero con derechos humanos, con el tema de mujeres, con inteligencia artificial, el tema de cuidados. También hemos hablado sobre nuevas masculinidades, el tema de sanar vínculos, que nos parece muy importante, cómo resolvemos diferencias, la soledad no deseada, que en España en particular, Europa, en España en particular, es un tema muy importante. Abrazar la muerte, cuando estamos en octubre, noviembre, esos meses que se celebra el Día de Muertos, y en México en particular es un día muy importante. También estuvimos hablando de sanar el planeta en el marco del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras en Ecovida, Colombia. Estuvimos en Cartagena. Otro tema muy importante fue el de la felicidad, que la felicidad se aprende. Y estuvimos también trabajando una entrevista con Laura Collins sobre su libro de economía solidaria, local y diversa. Estuvimos también trabajando el tema de mindfulness y hoy nos ocupa un tema muy, muy importante que no queríamos dejar de pasar el mes de mayo sin hablar de madres buscadoras. Y quiero decirles que me inspiró una actividad que nuestra compañera Sandra Martínez llevó al Multitrueque Michuca este mes justamente y invitó a una de las madres buscadoras y ha sido en México en particular un tema que está latente y que nos preocupa muchísimo. Pero también sabemos de esta lamentable situación de buscar a madres y pues no queríamos tampoco dejar de pensar en las madres de la Plaza de Mayo. Y hay algunas otras, otros sitios donde el tema es un tema que preocupa a nivel internacional. Y para esta ocasión, yo quiero presentarles a nuestra compañera Sandy, que ella estuvo, como les comentaba hace un momento, estuvo apoyándonos con este tema en el Multitruque Michuca. Ajá. Entonces, Sandy, el micrófono es tuyo. Platícanos, por favor, de lo que tú has visto, de lo que tú sabes, la situación que pasamos en este momento
México. Adelante. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Yali, particularmente a ti. Y pues también muchas gracias a todas, todos quienes están en este momento compartiendo esta reflexión. Como bien dices, es un tema desgraciadamente vigente, es un tema que es muy sensible a diferentes pues, niveles sociales. Pues bueno, justo en este momento nuestro país está viviendo una crisis muy seria, muy fuerte, muy profunda de desapariciones forzadas. Y pues bueno, personalmente yo le comentaba a Yali que yo no soy una experta en el tema, soy una mujer, una madre, una activista social preocupada por esta situación. Sin embargo, fue muy interesante ver que mientras preparaba como pues, mi participación en esta reflexión, me di cuenta que el tema sí es cercano, que realmente, pues bueno, hay diferentes circunstancias en las cuales se enmarcan las desapariciones forzadas en nuestro país y en el mundo, en los diferentes contextos que cada uno y cada uno vive, pero sí es no es nada ajeno, ¿no? Bueno, primero me gustaría platicarles que yo soy egresada del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Por tanto, pues sí tenemos ese conocimiento sobre el contexto que han vivido nuestros países, sobre todo en los años de la Guerra Sucia. Y pues bueno, sabemos que justamente en esos años 60, 70, incluso 80, pues justo las desapariciones forzadas estuvieron enmarcadas bajo un contexto de activismo político, ¿no? Yo cuando formaba parte pues bueno, cuando era estudiante de la UNAM, sí me tocó vivir muy de cerca esta situación. Cuando yo ingresé a la universidad, veníamos de haber participado en la huelga de la UNAM, que fue un proceso muy fuerte también en el cual nosotras como estudiantes estábamos exigiendo la gratuidad en la educación, porque se pensaba implementar a partir de las políticas del Fondo Monetario Internacional y estos entes, pues así grandotes y poderosos, justo las cuotas. Y en ese momento, pues participamos activamente. Fue un contexto que a mí me marcó profundamente. Fue un despertar al México que yo conocía y al México que pues también es otra parte de la realidad. Y en ese contexto, cuando yo ingreso a la universidad, conozco a uno de mis compañeros de clase, que igual él venía también de ese movimiento, a él le había tocado en el CCH Sur, y pues bueno, compartimos aulas, clases, viajes, de ser compañeros nos transformamos en amigos. Y pues bueno, desafortunadamente en abril del 2004, él es desaparecido. Pavel Noel González fue estudiante de la carrera de estudios latinoamericanos, pero también en ese entonces era estudiante de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y justamente él era un chico muy activo, muy conocido, era activista, era estudiante, era una persona súper crítico. Y pues bueno, con él justamente nos tocaron varias aventuras y finalmente en abril, a mediados de abril, lo desaparecen y en un día lunes, justo creo que todas las personas que en ese momento conocíamos a Pavel sabíamos que esa era una desaparición política y pues justo veníamos a enfrentar la represión que el gobierno, con la cual el gobierno cerró y acabó con nuestra huelga. Y pues bueno, sabíamos que el gobierno, que el Estado tenía pues ya décadas, ¿no? Con esas prácticas. Sin embargo, pues fue la primera vez que personalmente me tocó tan directamente, ¿no? Me tocó conocer en ese momento a su mamá, a Lourdes, me tocó conocer a su papá, a Mario González, y pues bueno, fue un proceso difícil, fue estar como muy acompañados, fue pues tratar de encontrar respuestas, ¿no? De encontrar justicia, de denunciar esa situación.
Y pues bueno, finalmente cuando a nuestro compañero Pavel se le encuentra en el Pico del Águila una semana después, comienza a mostrarse toda la impunidad que prevalece en este tipo de casos, ¿no? A nuestro compañero se le levantó digamos, su carpeta diciendo que él se había suicidado. Hay muchísimas irregularidades que su familia, que su mamá, que su papá, que su hermano estuvieron denunciando y pues bueno, la situación no se resolvió jamás, ¿no? Estoy hablando de un suceso que pasó hace aproximadamente 22 años. El tiempo pasa volando, no lo puedo creer que, pues bueno, ya estamos del otro lado, ya no somos universitarias, pero que lejos de acabar esta situación, pues ha ido complejizándose aún más, ¿no? Posteriormente a eso, yo seguí pues mi actividad política, ¿no? Creo que eso no ha frenado, sí hay momentos en los que bajan y suben, pero pues posteriormente cuando fue la toma de presidencia de Peña Nieto, que se dio a partir de un fraude muy conocido, muy mencionado, pues también hubo muchas movilizaciones. En ese entonces, en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo justamente estaban muy fuertes, estaban muy nutridas, muchos colectivos, activistas políticos de muchos sectores de la sociedad estábamos involucradas con el zapatismo. De hecho, Pavel formaba parte de un grupo zapatista aquí en la ciudad. Y pues bueno, cuando se da la toma fraudulenta de Peña Nieto en diciembre del 2012, justamente se dan nuevas movilizaciones, ahí justo desaparece otro compañero que fue Teodulfo Torres, el tío. Su caso también es muy particular y muy importante mencionarlo, porque hasta el momento tío nunca no lo hemos logrado encontrar. Y tío no era cualquier persona. En esas manifestaciones que se llevaron a cabo en ese diciembre, el gobierno desató con Peña Nieto, su primer desplegado policial y represivo de gran magnitud. De hecho, en esas movilizaciones mucha gente fue golpeada, torturada, reprimida, incluso llegaron muchos a pisar la cárcel, algunos salieron, la mayoría, pero muchos otros les tocó quedarse más tiempo. Y en esas movilizaciones, justo Teodulfo, había acudió con Quill Kendall, que también es necesario mencionar su nombre, porque en esa manifestación, Tío estaba grabando lo que estaba sucediendo, la represión, y se ve como de uno de los frentes de los policías le disparan a Quill Kendall, que fue, porque él murió desgraciadamente, lo asesinó el Estado. Él murió por una bala de goma, de esas que supuestamente no hacen daño, le disparan a la cabeza y su compañero tío lo graba. O sea, Teodulfo Torres fue una pieza clave en ese momento de represión. Y pues bueno, desgraciadamente, como lo dije, Quill Kendall, que era un activista político también muy ligado a la sexta declaración de la Selva Lacandona, de los zapatistas, él formaba parte de un colectivo que se hacía llamar La Otra Cultura. Pues nos conocíamos, éramos muy cercanos, porque también habíamos estado acompañando el movimiento de Atenco en el Estado de México contra el aeropuerto que se estaba imponiendo, y justamente pues nos dolió mucho la pérdida, ¿no? Quill Kendall murió, estuvo en coma mucho tiempo, posteriormente muere. Su asesinato por parte del Estado nunca tuvo ninguna sentencia, ningún tipo de sentencia, y Tío a los meses desaparece. Cuando Tío iba a atestiguar en el caso de Quill Kendall, en esa semana del 23 al 26 de mayo, justamente desaparece. Y pues bueno, en el caso de Tío, su madre ya había muerto, sí tenía familia, no tenía una pareja, él era pues muy sociable, era un campesino que justo en Xochimilco tenía unas tierras que hoy en día se conservan de forma colectiva, y pues bueno, incluso ese lugar tiene su nombre, es como las tierras de Tío Chayote, ¿no? Y pues bueno, también quería mencionar este caso de Tío porque él desapareció, nunca logramos saber nada más de él, pero sabemos que el Estado es el responsable.
el Estado, con todas las instituciones, con el gobierno que estaba en ese momento. Y pues bueno, de esto que estoy mencionando son casos de los últimos 20 años. Sin embargo, también me parece necesario mencionar que pues desde hace 45 años en nuestro país hemos estado luchando en diversos momentos y de múltiples formas, familiares, amigos, colectivos, también por el caso de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla fue un campesino que justamente vivía en Guerrero, justo en una de las zonas más marginadas de nuestro país, con mucha historia en términos de pues, activismo político, de guerrilla, de trabajo de campo, cuestionando al Estado y al gobierno. En un momento, en esos años, justo Rosendo Radilla también es desaparecido y pues bueno, yo en el año 2009, que fue cuando se dictó la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano para seguir como más de cerca investigaciones y poder entrar incluso a los cuarteles militares de Guerrero para buscar a Rosendo Radilla. En ese año yo junto con otras personas que incluso no nos conocíamos, lo único que nos unía era la exigencia, la demanda por la justicia en estos casos de desaparición forzada. Hicimos una manifestación sui generis. He de platicarles que yo soy profesora de taekwondo y en ese entonces, bueno, ahorita también creo que cualquier espacio público es un espacio de denuncia política que tenemos que realizar. Y en ese entonces, cuando se llevó a cabo en el 2009 el Maratón de la Ciudad de México, lo intervenimos con la consigna clara de que el Estado mexicano era culpable y que era necesario hacer una denuncia más extensiva, más pública, hacer ruido en el caso de Rosendo Radilla, porque era la primera vez que se estaba demandando al Estado mexicano para esclarecer el caso de este desaparecido político, ¿no? Lo hicimos, llevamos a cabo nuestra acción, sin embargo, pues nuestro esfuerzo, como muchos esfuerzos que han realizado tanto sus familiares como colectivos cercanos por todas estas décadas, no han arrojado datos favorables. El Estado sigue sin una sentencia, prevaleciendo la impunidad y pues bueno, es una lucha por la memoria también. Entonces, pues bueno, yo creo que estos casos claramente se enmarcan en un contexto político donde todas estas personas estaban haciendo un cuestionamiento al gobierno y al Estado por un montón de injusticias sociales. Sin embargo, creo que hoy en México ya no basta con que tú seas un activista político para que te desaparezca el Estado. Y eso es muy cruel y es una realidad. Hoy cualquier tipo de persona desaparece en nuestro país, desde infancias hasta gente muy grande. Sabemos que aproximadamente la gente que más desaparece tiene un rango de edad de 25 a 30 años. Según ciertas estadísticas, sabemos que quienes más desaparecen son hombres, pero no quiere decir que todas las demás personas estemos exentas de esa situación. Hace poco una de las buscadoras, de las madres buscadoras a quien yo he seguido últimamente, que es la mamá de Yeshua Lechuga, que fue un joven de 18 años que desaparecieron en el estado de México, en Cuautitlán Izcalli, ella mencionaba y hacía una reflexión que pues sí pone los pelos de punta, ¿no? Justo como la desaparición forzada hoy llega a niveles críticos, y no solamente la desaparición forzada, sino también hay una crisis forense, o sea, hay aproximadamente, según algunas cifras, 70,000 cuerpos sin ser identificados en manos de los distintos gobiernos del país. Además de eso, hay más de 130,000 desaparecidos, desaparecidas, y justo esas cifras, pues parece que no se detienen, ¿no? El fenómeno sigue creciendo y pues justo Carla Lechuga, la mamá de Joshua, hacía esta reflexión y decía que si las cosas siguen igual, en el año, no sé, 2030, 2040, la mayor parte de la gente en nuestro país va a tener desaparecidos cercanos. Estamos hablando de madres, padres, hermanos, hermanas,
gente que con cualquier vínculo hacia ti puede desaparecer. Y creo que también lo más grave del asunto es que si hace 50 años los diversos gobiernos que han pasado, que han tomado el poder, que se han aprovechado del mismo, que han robado a nuestro país, pues hoy en día las cosas no cambian. Hoy en día es sabido y es doloroso saber que así como el Estado está desmantelado en diferentes áreas, ¿no? La salud, la educación, la seguridad es la misma situación. Todas estas personas que pierden a sus familiares o amigos cercanos tienen que hacer el trabajo que deberían de hacer las instituciones de procuración de justicia en nuestro país y que no están haciendo. Es decir, las mujeres, las madres que son, sobre todo son mujeres, tienen que hacer trabajo de investigación, tienen que hacer trabajo de peritaje, tienen que estar buscando en fosas a sus familiares, ¿no? Y es tremendo porque la gente ya sabe que no los va a encontrar vivos. O sea, es doloroso, es realmente fuerte. Las madres buscadoras se han especializado en buscar restos, en buscar muertos. Hace poco veía unos videos donde justamente explican cómo lo hacen, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, pero pues esto de meter las varillas, remover en la tierra, oler las varillas y justo reconocer olores fétidos a los cuales ellas mencionan como olor a rosas, ellas saben que pues es porque ahí hay cuerpos, ¿no? Y eso parece ciencia ficción, parece una realidad aparte de lo que nosotras constantemente estamos viviendo, pero para miles de familias eso es una realidad y es una constante. Entonces, creo que hay muchas reflexiones que podríamos sacar sobre la crisis que se está viviendo hoy en nuestro país, hoy en esta gran fosa que se llama México, pero pues sí, creo que lo que más necesitamos es empatía, es solidaridad, es memoria, eh, es reconocer que en esta situación tan vulnerable puede estar cualquier persona y que eso de ninguna forma es respetar la vida. Y que justo, ¿qué podemos hacer? Pues pienso que algo muy importante es dejar de creer en el Estado y sus instituciones y conformarnos como diversas comunidades para resolver estas problemáticas comunes, ¿no? Pero eso no va a suceder si no ocurre un cierto proceso de concientización social sobre lo que ocurre, ¿no? Y, pues bueno, esto, ¿no? Dejar de pensar que estamos en un país libre, soberano, democrático, porque, pues, tristemente eso es una falacia. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí me gustaría dejarlo, escucharles, también, pues, ver a dónde nos llevan las diversas reflexiones, pero pues, de verdad, muchas gracias por el espacio y por su escucha. Al contrario, Sandy, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, porque yo sé que es un tema muy sensible, sobre todo en estos últimos años. Mira, hace ratito quería yo presentarte, pero Zoom montó un anuncio en tu bio, rarísimo, pero ya me ha pasado en otras ocasiones. Quiero presentarles. Sandra Álvarez Martínez es egresada del Colegio de Estudios Latinoamericanos, participa en diferentes movimientos sociales como la huelga de la UNAM, el Movimiento Popular contra el Aeropuerto en Atenco, ha acompañado la resistencia de compañeros presos políticos, luchas por la vida y el buen vivir. Ha participado dando charlas sobre monedas comunitarias y economía social en la UAM Xochimilco, Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, entre otras. Es mamá, es animalista y está siempre preocupada por el tema de la violencia contra el pueblo mexicano. Ha seguido en estos últimos años la lucha de personas, sobre todo mujeres, por sus desaparecidos. Es prosumidora de la comunidad Multitrueque Michuca, hasta hace poco de la comunidad Casa de las Ávilas también. Ha participado en la red de consumo La Imposible y también es miembro de Huitzilin Ay IMSS, proyecto de cultura de paz y buen vivir.
es profesora de taekwondo, defensora personal para mujeres y acondicionamiento físico. Le encantan las lecturas infantiles y bueno, es una compañera excelente, la verdad, súper solidaria, siempre ha estado dispuesta a apoyar todos estos movimientos. Muchísimas gracias, Andy. Gracias a Ahora ti, Yali. gracias. Comentarles algunos datos que de verdad son muy preocupantes aquí en México, que antes del programa me di a la tarea de investigar. Y fíjense, lo que encuentro es que al día desaparecen 42 personas. Si lo multiplicamos por un mes, son 1,260 personas. Si lo multiplicamos por un año, son 15,120 personas desaparecidas en un año. O sea, la situación, como bien lo comentaba Sandy, es muy, pero muy delicada en México y la verdad es que no vemos acciones y eso es lo que nos preocupa y justamente por esa razón, por ese motivo, es que decidimos hacer este evento del Día de las Madres, ¿no? Como las madres buscadoras. Eh, pues ahorita vamos a continuar hablando sobre el mismo tema, pero para ello le pedimos a nuestro compañero Jorge Santucho que nos pudiera también platicar sobre el tema de las madres de la Plaza de Mayo. Adelante, Jorge, en un momento te presento tu bio. Adelante, quedamos un poquito atrasados. No te escuchamos. ¿Tienes tu micrófono puesto? Hola, ¿se escucha? Ya, adelante. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen, tuve problemas con la conexión, por eso me retrasé en conectarme. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Santucho. Yo soy director general de Derechos Humanos en la Municipalidad de Moreno, que es un municipio que queda cerca de la ciudad de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros. Es uno de los municipios más populosos de lo que nosotros acá en Argentina llamamos el conurbano bonaerense, o sea que es todo el cordón que rodea a la capital federal, es donde se concentra la mayor población de todo el país. Bueno, nosotros acá tenemos una historia muy fuerte vinculado a todo lo que es la lucha por los derechos humanos. Como muchos conocerán, nosotros sufrimos entre el año 76, 1976 y 1983, la dictadura más sangrienta en la historia argentina y una de las dictaduras más sangrientas en Latinoamérica. Tuvimos alrededor de 30.000 desaparecidos, muchas miles de familias o de personas que tuvieron que irse al exilio, muchos presos políticos, muchos asesinados. Y lo que hemos logrado después del triunfo de la democracia en el año 1983, del regreso a la democracia, fue poder hacer el juicio a los militares que fueron responsables de esa dictadura, ¿no? A la Junta Militar, y seguimos con juicios porque en el 83 se juzga, en el 85, perdón, se juzga a la Junta, a los máximos dirigentes de la Junta Militar, pero había una cantidad de oficiales y responsables en distintas zonas del ejército que siguieron sus juicios hasta el día de hoy. Bueno, con respecto a lo que es Madres de Plaza de Mayo, muchos conocerán la historia de Madres de Plaza de Mayo. Fue fundada alrededor del año 70, en el año 1977, en abril de 1977. Fue un movimiento que se generó en la desesperación de las madres, en la búsqueda por sus hijos, hijas. Se iban encontrando en los distintos ámbitos donde iban a buscarlos. En esos años la dictadura secuestraba, asesinaba, acá hubo campos de concentración, espacios de tortura. Y bueno, las madres se fueron reuniendo y se fueron organizando, generando un movimiento que fue histórico en la Argentina, pero incluso histórico a nivel mundial. Las madres lograron en el año 77 darle forma a este movimiento, iban haciendo rondas alrededor de la Plaza de Mayo. Nosotros en la Plaza de Mayo es la plaza que está frente a la Casa de Gobierno.
y hay una pirámide, las madres hacían la ronda alrededor de esa pirámide reclamando la aparición con vida de sus hijos. Este, bueno, fueron obviamente también perseguidas, también hay madres que han sido desaparecidas, como Azucena Villaflor, por ejemplo, y ellas siguieron con su lucha hasta el día de hoy. Incluso las madres fueron también impulsoras de otros organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, que también tienen una larga trayectoria a nivel mundial, las abuelas buscando a sus nietos, porque muchas de las desaparecidas o secuestradas durante la dictadura estaban embarazadas, o se iban enterando las familias que habían estado embarazadas al momento del secuestro, y entonces surge el movimiento de abuelas de Plaza de Mayo que también sigue buscando a los nietos. Se estiman que eran 400 nietos aproximadamente, o 400 personas que han sido privadas de su identidad. Abuelas de Plaza de Mayo hasta el día de hoy ha encontrado a 140 nietos que han sido restituidos a sus familias, y sigue esa lucha. Por lo tanto, lo de Madres de Plaza de Mayo es un ejemplo, es algo que es digno de de seguir, de estar atento a todo lo que han generado, porque la verdad no solo se quedaron en la lucha de las madres por la búsqueda de sus hijos, sino que hoy en la Argentina existe una universidad que está creada por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Han construido planes de vivienda, han generado una organización que ha traspasado las distintas luchas, digamos. Hoy Madres de Plaza de Mayo está vinculado también a muchos reclamos que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos en la Argentina de hoy. No solo se han quedado en la lucha por la memoria histórica y por la búsqueda de sus hijos, sino que han estado presentes en muchísimos conflictos y luchas sociales que se han dado en la Argentina. Son un faro, son un ejemplo para nuestra sociedad, y de hecho, en estos momentos donde nosotros en la Argentina tenemos un gobierno nacional que es profundamente negacionista, que trata de ocultar o de tapar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la Argentina en aquellos años, las Madres de Plaza de Mayo son baluarte en esta lucha. Tuvimos el 24 de marzo último, que es el aniversario del golpe del año 76, donde tuvimos una movilización masiva, enorme, en conmemoración de ese golpe, y donde las madres siguen siendo valores que nos guían a toda la sociedad. Así que bueno, básicamente comentar esto. No sé si tienen algunas preguntas, algún tema puntual que estén interesados en conocer. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues mira, antes de dar la palabra a preguntas, quiero comentarles que, como lo decía y lo explicaba muy bien nuestra compañera Sandra, el motivo de las desapariciones de los años 70, 80 eran temas vinculados con acción política, ¿no? Eran desapariciones por acción, pues digamos, de militancia política. Pero después estas desapariciones tenían que ver con los activistas del medio ambiente y posteriormente a temas vinculados con periodismo. Ajá. Pero ahora el tema es que se encuentran restos de niños, de personas de la tercera edad, es decir, se ha ampliado el abanico de motivos, de factores de este tipo de desapariciones, ¿no? Entonces, el tema es de verdad gravísimo. Eh, Nuestra compañera Inma Aragón, que nos está haciendo el favor de estar aquí en esta charla, también tiene información sobre todo de Colombia, ¿verdad, Inma? Sí, Platícanos también, por favor. muy Adelante. bueno, pues buenas noches ya prácticamente desde Madrid, España. Un cordial saludo para todos y todas con este tema y en este mes especialmente de mayo que tiene una importancia muy relevante. De una manera quizá no tan directa que como Jorge o Sandra, pero sí que tengo un conocimiento directo porque las conozco, he tratado con ellas y he hecho actividades y para ellas quiero traer la voz de las madres de Soacha. Las madres de Soacha tienen una organización que se llama Mafapo.
madres de falsos positivos. Creo que con esto ya os hacéis una idea de qué se trata. Estamos hablando de cerca de 8.000 casos de jóvenes desaparecidos en la época de lo que llamamos dos legislaturas del gobierno de Álvaro Uribe, donde el ejército desapareció a jóvenes en situaciones de pobreza, algunos incluso con discapacidades mentales. ¿Para qué? Para ponerse las medallas del ejército de que estaban dando de baja a guerrilleros. Fue claramente una presión por obtener resultados en este periodo que, como digo, se llamaba de seguridad democrática, y lo que realmente recoge este periodo de seguridad democrática tiene que ver con un hostigamiento a la guerrilla, principalmente, o a las guerrillas, porque sabéis que en Colombia pues son varias, principalmente las FARC en aquel momento. A este lo llamamos como falsos positivos, pero se le conoce también como ejecuciones extrajudiciales a civiles, con casos claramente dolorosísimos, donde una madre, por ejemplo, por poneros un caso, finalmente después de años de búsqueda de su hijo, le encuentra en una escombrera, lo identifican, y ella con sus pocos recursos, porque hablar de las madres de Soacha es hablar de una de las zonas más deprimidas alrededor de Bogotá. Es una gran urbe, cuando digo urbe porque es urbana, pero es una de las zonas más deprimidas de cercanas a Bogotá. Y con sus propios recursos, en un camioncito, desde la escombrera y con todos los papeles que le registran, a su hijo en pura descomposición lo traslada para poderlo enterrar en el cementerio de Soacha, con unas condiciones lamentables, días de viaje, y esto es por poneros un ejemplo. Hay una caracterización triste, pero realista, y es que como los guerrilleros, normalmente se habla de que llevan botas pantaneras, son botas de plástico para poder andar en ríos, barro y demás. A estos chicos, os recuerdo, cerca de 8.000, les ponían estas botas pantaneras y les disfrazaban de guerrilleros. Em, Hay que reconocer y exaltar la labor que las madres de Soacha han hecho, que esta organización de Mafapo ha hecho, porque realmente se han tenido que enfrentar a situaciones dolorosísimas, donde incluso han llegado a insultarlas, donde ha llegado a no reconocerlas ni tan siquiera la relación propia familiar. Como sabéis, y por ir terminando esta parte respecto a Colombia, pues la firma de los acuerdos de paz que se dio en el 2016 llevó a que se instituyera una mesa en la Comisión de la Verdad. El presidente, un jesuita altamente reconocido, el padre Francisco de Rus, conocido como Pacho, para los que tenemos cierta relación con él, tuvieron, pues no voy a decir que especial, porque todos los casos en esta Comisión de la Verdad han sido importantes, pero sí que se les puso el ojo en estas víctimas y estos procesos extrajudiciales por parte del ejército colombiano. Y ahí, a través de la Comisión de Justicia, de Paz Justicia, Paz y No Repetición, pues se les ha hecho un reconocimiento y se les ha dado un poquito más de voz. Igualmente, las madres están sobre todo solicitando pues el reconocimiento de quién ha tenido la responsabilidad sobre esto, donde claramente y a nivel internacional el Estado colombiano en esa época de seguridad democrática ha sido altamente responsable. En fin, hablar de esto es que el corazón se nos encoja, y este tipo de visibilización de estos aspectos, más distintas acciones, pues tenemos que seguirlas poniendo en el candelero y dándoles voz para que se
haga justicia. Así es. Muchísimas gracias, Inma, que vienes a apoyarnos también para visibilizar, sobre todo, que no es solamente Argentina, que no es solamente México, también en Colombia el problema es gravísimo. Muchas gracias. Bueno, les comentaba hace un momento que quería presentar a Jorge porque me pasó lo mismo que con Sandy, ¿no? Se me bloqueó por Zoom la información, pero bueno, Jorge Santucho es activista social, político y de derechos humanos. Actualmente es director general de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue director general de participación comunitaria en el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de Moreno, secretario general de Participación Comunitaria y Organización Social de la Municipalidad de Moreno, asesor en tierras y viviendas del diputado nacional Mariano Puetz. Fue integrante de la Federación de Tierras y Viviendas y del Foro de Tierras y Viviendas de la provincia de Buenos Aires. Jorge, muchísimas gracias por tu participación. Les quiero pedir a los compañeros que, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir de favor a nuestro compañero Julio Gisbert, que se quedó impactado por la participación de nuestra compañera Sandy. Adelante, Julio. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro, yo quería, sí, la verdad que sí, le he escrito en privado a Yali porque mi papel ahora era meramente técnico, ¿no? Yo colaboro con Yali en hacer estos tipos de charlas y bueno, pues en ocasiones es ella quien presenta, en otras ocasiones soy yo, ella se encarga de lo técnico, me encargo yo, bueno, estamos siempre un poco como a la par, ¿no? Somos, digamos, la pareja que organiza todas estas actividades, ¿no? Y es verdad, y le he escrito a Yali y le digo, Yali, déjame intervenir, déjame dejar un momento el rol de técnico, que por otra parte es muy necesario, por, por, claro, oyendo a Sandra, también oyendo a Jorge, si bien el tema argentino es diferente, porque claro, la impunidad parece como que en México continúa, ¿no? Tal como ha dicho Yali, ¿no? O sea, continúan las desapariciones, ¿no? O sea, la Sheinbaum, bueno, o sea, es sorprendente, ¿no? O sea, porque se hablan de temas políticos, pero parece como que esto no se habla en absoluto, ¿no? Y evidentemente no salen los medios, parece como que es una impunidad silenciosa, ¿no? Que en ninguna manera, pues parece que pueda resolverse, ¿no? O que nadie pueda tomar medidas, ¿no? Y claro, yendo a lo práctico, yo lo que quería preguntar es cómo se puede resolver esto, ¿no? Ya sé que es una pregunta como muy rotunda, ¿no? Pero claro, viendo otros procesos en otros países, ¿no? Lo que pasó también en Guatemala, con la impunidad también de los gobiernos en su momento, los gobiernos de extrema derecha que estuvieron allí, en fin. También la acción civil, ¿no? O sea, porque curiosamente, que es lo que a mí me sorprende, comenzamos ahora unos mundiales de fútbol, ¿no? Que van a ser en México y que pueden ser un escaparate precioso para denunciar todo esto. Porque a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Que en estas grandes celebraciones, sí, que todo es festejo, que todo es alegría, realmente es una careta respecto a la realidad del país. O sea, es así. O sea, no se puede permitir jugar un partido de fútbol internacional teniendo esa cantidad de personas desaparecidas cada mes. O sea, es vergonzoso. O sea, es vergonzoso, pero claro, como se priorizan otras cosas, entonces les sugeriría, ¿no? Que hay no que paren esos partidos, pero que utilicen ese escaparate mundial para decir, aquí en México está pasando esto, porque lo va a ver todo el mundo. O sea, es que es así. Yo recuerdo también, en el Mundial de Qatar, ¿no? Tenía mis compañeros argentinos del Museo de la Democracia, mi querida amiga eh, Marina Salas, que es la directora del museo, preocupada por todas las violaciones de derechos humanos que sucedieron con los trabajadores cuando se empezó a construir todos los estadios en Qatar, que se callaron y se silenciaron, trabajadores de Bangladesh, de países
del tercer mundo, cómo se lo callaron, ¿no? Y esas muertes quedaron allí. Pero es que esto es todavía más grave, porque es que es sistémico, o sea, es propio del sistema. Entonces, francamente, de verdad, paralicen esos partidos. Claro, es muy fácil decirlo por mi parte, más yo en Madrid, pero utilícenlo como escaparate, de verdad, como sea, de la manera que sea. Entiendo que es una oportunidad, porque si no, no sé cómo se puede parar esto, ¿no? Y ahí sí que me gustaría escucharos, ¿no? A Sandra y a Yali, ¿no? Ver cómo lo veis, ¿no? Porque yo no sé si el zapatismo surgió como un movimiento a partir de toda esta impunidad o realmente pretendía, claro, cambiar el status quo completamente, ¿no? Entonces, claro, no sé si fue un movimiento muy minoritario que realmente no caló o es difícil, ¿no? No lo sé, no lo sé. O sea, es preguntarles qué posibles soluciones tenemos desde la sociedad civil. Nada más. Yo es quería comentarlo simplemente y compartirlo. No, pues, muchas gracias y qué bueno Mira, que perdóname, Yali, es que hay unas notas en el chat que yo creo que son interesantes también recalcarlo. Lo comenta Inma. Respecto a lo que pasó aquí en España con la Vuelta Ciclista, se paralizó la Vuelta Ciclista por todo el tema de Gaza. Se paralizó porque no era consecuente que se celebrara un tour, una Vuelta Ciclista internacional participando un equipo israelí. En este caso no porque participe ningún equipo, no, porque México es anfitrión, pero México también es responsable de las así desapariciones. Ese es el tema, ese es el tema. Entonces, movilización popular, francamente, pero no soy yo quien para, evidentemente, convocar claro. ni nada, pero decir, ojo, por favor, aprovéchenlo. Claro, claro que sí, Julio. Pues fíjate que efectivamente ahorita está muy acelerado y caliente el ambiente aquí en México, justo por el tema del fútbol, del mundial, porque por un lado están las madres buscadoras, por otro lado están todos los feminicidios, por otro lado está la violencia contra los grupos indígenas que han sido, no sé si están enterados, pero en Guerrero hay un grupo que se llama el grupo de las ardillas, que son narcos y que fueron a deshacer ahí prácticamente de Chilapa, una comunidad indígena. También hay un movimiento ahorita muy grande del magisterio, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay un movimiento muy fuerte también de los estudiantes del Politécnico que han estado tomando las instalaciones. Hay un movimiento terrible también sobre problemas de ecocidio que han estado devastando los recursos naturales, las playas. No es una cosa así escandalosa. El tema de los enfermos de cáncer, en fin, yo creo que se van a llevar una sorpresa en México, las autoridades y en todo el mundo para denunciar justamente todo esto que está pasando, ¿no? Que no solamente de las madres buscadoras, es un Pidan, problema social terrible. pidan también la solidaridad de los futbolistas mexicanos que van a participar. Pídanlo, que se les caiga la cara de vergüenza si dicen que no. Porque no Eso, serán conscientes del problema que tengan, que se les caiga la cara de vergüenza. Pero como viven en un estatus muy diferente al de la población normal, es posible que no digan nada, pero eso no se puede permitir. No se puede exacto, permitir. Y quien entra a los estadios no es gente pobre, es gente que puede pagar mucha plata para una entrada, porque encima es algo muy selectivo. No es un fútbol popular, es un fútbol de élite y eso también es importante denunciarlo. Pero bueno, exacto, así es, Julio. Pues lo mira, importante, dime. no, digo, lo importante de espacios como este, ¿no? De este programa de Tiempo de Aprender para que podamos visibilizar todos este tipo de problemas, ¿no? Y con Ujú. datos y con cifras y con información muy concreta, muy específica, como lo han hecho los compañeros, ¿no? Sandy, Jorge, Inma. Hagan Bueno, una, hagan una campaña mundial, Yali, una campaña mundial, un hashtag, todas estas cosas que se llevan para tanto muy difundirlo. claro. Fin al magnicidio, fin a la impunidad, fin a la impunidad. Pónganle un nombre y desde luego desde ya cuenten con el apoyo nuestro. Muchas gracias, Julio. Híjole, bueno, pues
Cris, adelante. Cris tiene la mano levantada. Sí. Cris, Hola, buenas noches. Pues mira, yo es que precisamente, aparte de que siempre intento conectarme y apoyar siempre todo lo que hace Yali, pero esta noche estaba especialmente motivada y os explico. Además de todo lo que hacemos en el Banco del Tiempo de Rivas, muchas de las gestoras, sobre todo la presidenta Toñi y yo, llevamos muchos años en el grupo de Amnistía Internacional de aquí, de esta zona de Rivas. Pero además, por añadidura, he pertenecido muchos años a la entidad que trabaja en España por México, con lo cual estos temas pues me tocan de cerca. He sido la encargada también del grupo de trabajo de Ayotzinapa, que si hablamos de desaparecidos, hablamos de 43 desaparecidos, con lo cual, pues eso, que estoy muy solidaria, con mucha solidaridad por vosotros y todo esto. Y entonces nosotros aquí hemos hecho, ahora que has tocado tantos temas de todo lo que ocurre en México, ¿no? De tanta impunidad, pues aquí hemos hecho como grupo de Amnistía Internacional, hicimos una performance que se llama Zapatos Rojos, no sé si la conoces, de una mujer, sobre el feminicidio, ¿no? Y llenamos la plaza de aquí de la Constitución de Rivas de zapatos rojos y fue una pasada. Pero también llenamos un centro cultural de unos zapatos con la suela verde, no sé si conoces, se llaman huellas del olvido, espérate, lo busco, no, huellas de memoria. Y es otra especie de performance que esta nos lo propuso un chico mexicano, estuvo aquí, entonces son unos zapatos que van viajando por el mundo y por ejemplo, esa vez venían creo que de Alemania y entonces lo que hacen es que los zapatos del desaparecido los graban con el nombre, en un zapato va el nombre del desaparecido y en el otro zapato va una frase pues de un familiar suyo que le está buscando, ¿no? O sea, que quiero decir que me he trabajado mucho estos temas y estoy muy. Y entonces en cuanto a, bueno, y ahora quería hablar sobre la intervención de Julio, pues Amnistía otra cosa no hará, pero ser pesada y estar continuamente, ¿no? Sacando estos los temas adelante. Y precisamente hace unos años tuvimos muchas acciones del sport watching este que hacen, ¿no? Que es que todo cuando, ¿no? Que igual que todo sale bien porque o sea, llega un mundial a un país, como el año pasado, bueno, como lo que contaba Qatar o Arabia y tal, y los países son súper democráticos, ¿no? O sea, de pronto todo es precioso, todos nos sacan el césped, pero como estuvimos juntos, estuvimos Julio y yo en la exposición de Marina, vimos lo que había habido en las obras, etcétera. ¿No? Entonces se le llaman sport washing, ¿no? Que es la forma de lavar a los países a través de pues, olimpiadas, mundiales, etcétera, ¿no? Y entonces Amnistía sí que hace muchas cosas así de, venga, vamos a ir a un estadio, vamos a ponernos delante, vamos a decirle a la gente, pero no sé si es por, como dice Julio, porque la gente que va a los estadios eh, tienen otro nivel, no les preocupan los derechos humanos, pero de verdad es que la gente no nos hizo ni caso, no nos hizo ni caso. Estuvimos en todos los estadios de Madrid y lo único que se movilizaron un poco fueron los niños ¿no? de los que juegan los fines de semana en los barrios. Eso sí que nos hicieron un poco de caso y se solidarizaron un poco. Y es muy difícil remover mentes cuando la gente no sé, cuando no quieren mirar. Ya para terminar, es que ya os digo que este tema lo he tratado muchos años. Amnistía se llama estructura de trabajo por países y entonces todos los años en cada país me refiero. En España se hace una reunión, o sea, hay muchas estructuras de trabajos, ¿no? Pues hay gente que trabaja por China, gente que trabaja por Irán, gente que trabaja que éramos 3 personas para toda España, o sea, no os creáis que no, era una cosa como muy... Y entonces nos reunimos una vez al año y se decide, cada estructura pelea por decir que su país es que más necesita ayuda, ¿no? Que más necesita... Es que yo estuve, México siempre era el uno o el 2, Colombia era o el uno o el 2. O sea, casualidades que ahora estamos hablando, ¿no?
Pues México y Colombia se quitaban el 1 y el 2 de trabajos por países. Pero ¿qué ocurrió? Llegó Israel, llegaron los territorios, ¿no?, ocupados, y México y Colombia han salido del 1, 2, 3. O sea, ahora se trabaja, o sea, sobre todo es Israel, territorios ocupados, y Irán, ¿no? Son los países, se han como dado la vuelta al mapa, y entonces el trabajo por países ha quedado totalmente, quiero decir, de esa zona, ha quedado muy, muy desmotivado, muy sin carga. Por ejemplo, yo también me marché del equipo porque, de hecho, porque claro, nosotros tenemos que recibir información del país para poder trabajar sobre el país. No había trabajadores en el país, o sea, en México se desmanteló, o sea, fue una época, y ya pues no sé, como 4 o 5 años que no sé cómo va el trabajo por países de México, como que Bien, ha caído mucho en picado. Y bueno, bien. pues esa es mi parte, que por desgracia conozco mucho, y sé que la cosa está fatal, sí. Sí. Lo siento mucho por vosotros. Muchas gracias, Cris, por tu participación y Mm. vamos a tomar en cuenta todas las sugerencias que nos has dado, porque siempre sirve. Y justamente este es el motivo o la razón de ser de este tipo de actividades, ¿no? El intercambio de estrategias, de acciones que nos puedan permitir este apoyo. Le damos brevemente así la palabra a Joseba porque sé que Sandy ya se va y tiene un compromiso. Adelante, Joseba. Muy rápidamente, sí, por las cuestiones de tipo que has comentado. Una pregunta para México. Ahora que Morena está ocupando es el partido que está ocupando el poder, ahí hay algo, al menos discursos, palabras, actitudes para afrontar esta cuestión, intención. Digo porque, bueno, pues es un partido que está en otra orientación, eso por un lado. Y luego, con respecto a los tres, sí, coincidiendo un poco con Julio, ¿no? Si resulta que los partidos a lo que aspiran es a tener el poder, y cuando tienen el poder o no pueden o no quieren o las dos cosas, el tema de que solo nos queda la sociedad civil, ¿no? En el caso de México, a mí sí me suena desde hace mucho tiempo eh, que hubo mucho, ¿no? En el caso de Colombia, recuerdo cuando estuve hace 2 años, me llamaba la atención que, mm, no sé, no me... eh, no había, no se hablaba ni se oía el tema, ¿no? Y, en fin, nada. Simplemente eso, ¿no? El tema de movernos nosotros, moverse la gente, salir a la calle y, bueno, que se sepa que por lo menos hay cosas que no podemos tolerar ni aceptar, y por lo menos decirlo, ¿no? Decírnoslo en la calle, a nosotros mismos y a los demás. Bien. Muchísimas gracias, Joseba. Sandy, adelante porque sé que te tienes que ir. Muchas gracias. Pues bueno, me parecía como que muy pertinente, me pareció muy pertinente el comentario de que se virtió hace rato como una recomendación. Realmente es algo que ya se está haciendo. O sea, aquí en nuestro país, como bien mencionó Yali, hay diversos sectores que ahorita están súper movilizados. Como lo bien dijo, la cosa está cachonda. O sea, realmente el gobierno que actualmente está en el poder no hace ninguna diferencia con los anteriores, y eso es necesario decirlo. En todo el país donde está gobernando Morena, el narcoestado se evidencia claramente. O sea, no hay estado del país donde no esté ocurriendo algo similar. Entonces, es una señal más de que la respuesta de la justicia no está proveniendo de donde tendría que provenir. Hay un lema que ahorita se está manejando acá en México sobre el Mundial por parte del gobierno, que es: el balón ha vuelto a casa. Las madres buscadoras han jugado con ese lema y mencionan: ¿y los desaparecidos cuándo? ¿No? Y nuestras desaparecidas, ¿cuándo volverán a casa? Tiene semanas que diversos grupos aquí en la Ciudad de México, al menos, y bueno, en Jalisco está tremendo también, porque el lugar donde se va a llevar el Mundial, allá en Jalisco, está muy cercano a donde se han encontrado restos, donde hay fosas. O sea, el tema está muy, de verdad, muy caliente, y la gente, las madres buscadoras, no están esperando ya. O sea, realmente está muy, muy tenso el asunto aquí en la Ciudad de México, en el estadio, lo que antes era el Estadio Azteca,
porque ahora se rebautizó y ahora es el Estadio Banorte. No hay fin de semana, no hay día en la semana que no se estén haciendo pintas y que el gobierno de inmediato borra. Se están pegando carteles sobre desaparecidos y el gobierno de inmediato lo hace. Y hoy yo supe que justamente el 11 de junio se está convocando a una acción por, digamos, estás convocando a todos los colectivos de madres y de madres buscadoras, que son muchos en el país. Y se está apostando a que el 11 de junio se congreguen, ¿no? Todos esos grupos. Pero lo que está también tremendo es ver que el gobierno en la ciudad y el gobierno federal, a cargo de Claudia Sheinbaum, están posicionándose de una forma que no nos permite ver que esto se vaya a resolver con fines pacíficos. De verdad, cada movilización que ha habido últimamente aquí, por ejemplo, ayer que intentó ingresar al Zócalo de la ciudad la gente, hubo una represión tremenda. Yo la verdad creo que efectivamente lo que hay que hacer es continuar la denuncia y hay que aprovechar este espacio, que si de todas formas no se hiciera el mundial aquí, tendríamos que seguir denunciando esta situación. El tema es que no se ve que la cosa vaya a solucionarse favorablemente tampoco para los grupos menos favorecidos, ¿no? Creo que lo que se viene va a estar recio porque no se ve que el gobierno quiera sentarse. No se ha sentado jamás con las madres buscadoras. Hace poco se sentó con este grupo de K-pop coreano muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, se sentó con no sé quién, pero no, o sea, realmente ha sido una burla. Hace poco que vino Shakira el gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada decía, no hay mujeres que lloren, porque una de las canciones de Shakira dice algo así, las mujeres ya no lloran. No saben cómo fue escrutinio público, al menos por la gente que está consciente sobre lo que está pasando con los desaparecidos y desaparecidas, porque hay mujeres que están llorando y están llenas de dolor por lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, creo que sí, que efectivamente hay que hacerlo, pero también hay que estar atentos a que no creo que sea tampoco, pues bueno, yo creo que va a ser un detonante. Quizás sí es algo positivo, porque pues mejor que reviente, ¿no? Ahora, no lo sé, es algo complejo. Pero pues bueno, yo agradezco de verdad mucho la invitación a este espacio. Mucha alegría me da conocerlo. Yo creo que ya algún martes estaré de nuevo por acá escuchándoles. Muchísimas gracias y pues bueno, espero que se siga desarrollando de la mejor forma la reflexión y pues eso, que siga creciendo el tema del banco de tiempo a nivel mundial, pues eso, que sigamos sembrando semillas por aquí y por allá. Muchas gracias pues por el espacio. Gracias. Muchas gracias, Sandy. Muchísimas gracias. Muy valiosa tu participación. Gracias, Yali. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando el programa, simplemente con la idea de que efectivamente los vínculos, las relaciones, las redes que se están tejiendo son una forma, pues, de protección. Ajá, es una forma de protección de la impunidad y de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, estas denuncias previas, pueden ser muy importantes, muy significativas para presionar al gobierno que se siente, y no solo en México, sino, bueno, Colombia es otra historia, ¿no? Afortunadamente la labor de Petro, mis respetos, ¿no? Es otra historia. Pero pues Argentina ahorita también está en una situación muy lamentable, económicamente hablando, hay muchos problemas en términos generales en América del Sur, Latinoamérica. Y bueno, pues estos programas justamente nos sirven para hacer estas denuncias, pero no solo, sino para intercambiar estrategias, acciones y cosas que nos permitan protegernos. No sé si alguien quiere cerrar con alguna reflexión. Jorge, Inma, adelante. Sí, ¿qué tal? No, los estaba escuchando. Bueno, acá en Argentina tenemos historia con respecto al uso, ¿no? del deporte o de la pasión popular, que ustedes saben, los argentinos somos muy apasionados del fútbol. Pero también durante las dictaduras acá se utilizó en el Mundial del 78. Nosotros teníamos un campo de concentración a metros del estadio River Plate, que era donde se jugó la final del mundo.
o en el año 82, también con la dictadura militar, estábamos en medio de la guerra de Malvinas y había una utilización de la dictadura con respecto al deporte, digamos, ¿no? Es muy común que el poder utilice el deporte para tapar atrocidades o violaciones a los derechos humanos. Pero creo que, digo, y tomando como experiencia lo vivido por nuestro pueblo, es importante construir fuerza social que se movilice, ¿no? La política son relaciones de poder, eso lo entendemos bien, y por lo tanto, la mayor fortaleza que tienen los pueblos es la capacidad de movilizarse y de expresarse en las calles. Eso en la Argentina lo hemos aprendido, por lo tanto siempre apelamos a eso, para poder lograr torcer decisiones, para poder imponer nuestra agenda, necesitamos ser miles en las calles. Y bueno, por supuesto, creo que estos espacios sirven para eso, para que dialoguemos, para que compartamos experiencias. Nosotros humildemente desde acá le podemos contar la experiencia nuestra. Ojalá sirva, ojalá sea útil, pero entendemos que el camino es ese. Y es poder unir diferentes luchas populares. Las luchas en defensa de los derechos humanos, pero también unirlos con la lucha en contra, digamos, de los bajos salarios, en contra del extractivismo, en contra de la explotación indiscriminada de los recursos naturales, en contra, nosotros en Argentina en este momento estamos viendo una vulneración de la soberanía nacional como nunca se vio. Bueno, el tema es ver cómo unimos esas luchas para poder poner la agenda del pueblo en la discusión política. Así que bueno, eso creo que es el camino, el desafío que tenemos. Así es definitivamente. Muchas gracias, Jorge. Irma, adelante. ¿Con Pues qué nos vamos? por mi parte, decir que tenemos que esclarecer muchas cosas que aunque nos parezca que hay que tomar la iniciativa que ha planteado Julio, me ha gustado mucho y más que tenemos una experiencia de haber hecho un boicot en España el año pasado y la etapa final de la Vuelta Ciclista no se pudo realizar. Entonces, creo que sí nos toca como sociedad tomar una actitud mucho más reivindicativa. Estamos viviendo momentos donde la pérdida de democracia en general es aplastante. Desde este país que os hablamos, donde estamos Julio desde Barcelona, yo desde Madrid, nos estamos encontrando con una pérdida absoluta de la independencia del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda que la sociedad civil hablemos y actuemos. Y desde ahí, pues traer ejemplos, que es lo que me sale de manera más pacifista. Hay que exigir la justicia, hagámoslo sin violencia, porque la violencia con más violencia no la podemos combatir. Y sobre todo cuando estamos rodeados de unos líderes políticos que claramente buscan otras cosas que no están buscando el bienestar de los ciudadanos que están gobernando. Entonces, armémonos, pero armémonos con el amor para hacer una reivindicación absolutamente pacífica en la búsqueda de derechos humanos y de establecer justicia. Muchas gracias. Bien importante la cultura de la paz. Muchas gracias, Irma. No sé si alguien más quiera hacer alguna reflexión y si no, bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan asistido a esta sesión de Madres Buscadoras. Nos vemos el último martes de junio. Gracias, Cris. Gracias, Joseba. Gracias. Gracias a vosotros, siempre. Feliz tarde, Gracias. feliz noche. Adiós, un placer Gracias. haberos Buenas noches. acompañado. Chao. Chao.